La seguridad que tenemos en Cristo. Cada verdad declarada a continuación está basada en las citas del Evangelio de Juan referidas. Cree de todo corazón cada verdad, confiesa cada verdad en voz alta, usa estas verdades como acciones de gracias en tus oraciones. Pide a Dios que cada una de estas verdades se hagan realidad en tu vida. Somos hijos de Dios porque Dios nos dio el poder al creer en Cristo y recibirlo. Juan 1 del 11 al 12. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Jesucristo es Dios y es poderoso y hace milagros para reafirmar nuestra fe. Juan 1, 47 al 51 y 2, 11, 23. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: Aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió: Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Podemos acercarnos a Jesús con toda confianza y pedirle milagros. Él hará milagros por nosotros, como dice en Juan 2, del 3 al 10. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: Ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: Hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: Llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Por creer en Jesucristo tenemos vida eterna y no nos perderemos. Juan 3, del 14 al 16 y el 36. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida,
sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Al creer en Jesús no somos condenados. Juan 3, 17 al 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Al hacernos Jesucristo milagros por creer en Él, nuestra familia también llega a creer. Juan 4, del 46 al 53. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Por creer en Jesucristo no seremos condenados, hemos pasado de muerte a vida, lo dijo Jesús en Juan 5, 24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Creer en Jesucristo implica creer a Moisés, creer lo que está escrito en la Biblia. Como dice en Juan 5:46, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es acerca de Jesús. Jesús es el centro de toda la Biblia. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Por creer en Jesús estamos haciendo la obra de Dios, somos saciados totalmente y seremos resucitados en el día final, tal como lo dice Juan 6 del 28 al 29, Juan 6, 35 y Juan 6 del 37 al 40. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. ¿Qué tan seguros estamos en Cristo ante la muerte? Nosotros queremos suavizar la realidad de la muerte. No queremos hablar de ella. Algunos no queremos pensar en ella. Así que nos hacemos cirugías cosméticas. Y mientras continúa la búsqueda frenética de la mística fuente de la juventud. Pero esta noche no quiero recurrir a los psicólogos, sociólogos o estudiantes de medicina, sino a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? La Biblia dice en Eclesiastés 3:2, hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir.
Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. La muerte está acompañada de tantas incertidumbres y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero citar un pasaje de Amós capítulo 4 que dice: prepárate para encontrarte con Dios. Y quiero preguntarte esta noche, ¿estás preparado para morir? La Escritura dice que el deseo de Dios es que todos sean salvos. Él lo desea tanto que entregó a su Hijo a morir en la cruz por ti. Ahora bien, cuando Jesucristo murió en la cruz, eso fue un juicio. Dios juzgó a Cristo en tu lugar. Y Jesús, siendo quien fue, pudo soportar el infierno por ti. Él hizo eso por ti porque te ama. Ahora Dios dice que debes arrepentirte de tus pecados y recibirlo en tu corazón. Arrepentimiento es cambiar tu mente hacia Dios y hacia ti mismo, viéndote a ti mismo como un pecador y viendo la santidad y la justicia de Dios, mirando a la cruz de Cristo y aceptando que Él murió por ti. Luego lo segundo que debes hacer es creer. Esa palabra significa más que solo creer en tu mente. Significa comprometerte totalmente a Cristo como Salvador y Señor. Y lo tercero es que tú debes estar dispuesto a seguirlo y servirle. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás listo? Sí, tú tienes que elegir, tienes que hacer una elección entre algunas cosas que están mal en tu vida y tienes que tomar una decisión con Cristo. Un cambio radical debe ocurrir antes de que puedas entrar en el cielo, antes de que puedas ser aceptado por Dios. Tú dirás, bueno, ¿qué tengo que hacer? Debes arrepentirte de tus pecados. Tú te arrepientes y crees en Cristo y lo recibes en tu corazón y dices, Señor Jesús, ven a mí, y Él va a venir. Tú no tienes mucho tiempo. Tú estarás en la eternidad y la decisión que tú tomes esta noche puede decidir dónde estarás. ¿Conoces a Cristo? ¿Estás listo? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, vivirá. El desarrollo en Cristo y la palabra de Dios. Primero, visualizando la vida cristiana solo en Cristo. Cristo, C-R-I-S-T-O, centrados en Cristo, no en el hombre, no en las doctrinas humanas, no en las filosofías humanas, no en las denominaciones, no en las personalidades, en la persona de Cristo. ¿Cómo hacemos esto? Es un acróstico, Cristo. C, conozca a Jesucristo personalmente. Tenemos un curso que se llama La persona de Jesucristo. Recurra a la Biblia diariamente. Tenemos otro curso que se llama Jesucristo y la Biblia. CRI, instrúyase en la mayordomía. Hay otro curso que se llama Jesucristo y la mayordomía. S, sea lleno del Espíritu Santo. Tenemos otro curso muy interesante y muy profundo sobre Jesucristo y el Espíritu Santo. T, testifique a otros de Cristo. Tenemos también un curso que se llama Jesucristo y la evangelización. O, ore a Dios por usted y los demás. Tenemos otro curso acerca de Jesucristo y la oración. Cristo, C-R-I-S-T-O. Conozca a Jesucristo personalmente. Recurra a la Biblia diariamente. Instrúyase en la mayordomía. Sea lleno del Espíritu. Testifique a otros de Cristo. Ore a Dios por usted y los demás.
El curso Enseñando a Jesucristo está centrado en la persona de Jesús y sus enseñanzas. Son 12 módulos: la persona de Jesucristo, el creyente, el Espíritu Santo, la vida abundante, la oración, la Biblia, la obediencia, la evangelización, la mayordomía, el trabajo, la gran comisión y el discipulado. La relación de la palabra de Dios con nuestra vida. Nuestra relación con la palabra de Dios se puede simbolizar pues con la mano. El dedo meñique representa oír, el dedo anular representa leer, el dedo cordial representa estudiar, escribir, el dedo índice representa memorizar y el dedo pulgar representa hacer. La aplicación debe hacerse con cualquiera de las otras 4 acciones para retener o tomar la palabra de Dios. La retención más débil es cuando solamente oímos y meditamos. El meñique y el pulgar. Trate usted de sostener un libro con estos 2 dedos, pues sí lo puede sostener, pero cualquier fuerza contraria va a hacer que se caiga. Así pasa con nuestra vida. La retención eficaz es cuando oímos, leemos, estudiamos, escribimos, memorizamos y hacemos, esto es, aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida. La importancia de poner por obra la palabra de Dios. Dice Mateo 7 del 24 al 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los maestros de la ley. Santiago 1 del 22 al 25 dice: No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Qué es el discipulado tal y como lo enseñó Jesús? Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Cómo sería si vayan fuera menos así y más así? ¿Cómo sería el hagan discípulos fuera menos así y más así? Si hiciéramos menos de esto, habría menos de esto. Estaríamos librados para experimentar su amor, amarle a Él, amar a los demás, liderar, despegar. ¿Cómo sería si en vez de hacer boletines, café, discursos, conciertos, hiciéramos más discípulos? Maestros, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, como Él lo hizo y como Pablo lo hizo y como los apóstoles y los discípulos lo hicieron. Esto es nuestra misión. Esto es la gran comisión: amar, liberar
liderado, despegado. Esto es discipulado, tal como lo enseñó Jesús. Esto es la iglesia. Discipulado es que tú enseñes a otro a hacer lo que tú eres en Cristo. Memoriza la frase. Discipulado es que tú enseñes a otro a ser lo que tú eres en Cristo. Pero, ¿qué eres en Cristo? Supongamos que yo soy nuevo en Cristo. Entonces, si quiero que me discipules, lo lógico es que quiero aprender a cómo conectarme de verdad con Dios. Muéstrame con tu Biblia cómo y en qué circunstancias te ha hablado Dios. Me gustaría verte orando y también saber cómo y cuándo respondió Dios a tus peticiones. Uno de los mandamientos más apremiantes del Señor Jesús es que prediquemos el Evangelio y hagamos discípulos. Entonces, enséñame cómo predicar de manera efectiva y no solo me enseñes. Vamos juntos y déjame ver cómo lo haces. Ayúdame a trazar un plan para predicar y buscar yo también a alguien para discipular. No quiero que la obra de Dios muera conmigo, sino que continúe aún después de que yo me haya ido de este mundo. ¿Lo notaste? El discipulado real solo se puede llevar a cabo por alguien que de verdad vaya siguiendo al Señor Jesús. Y es lógico, nadie recomienda algo que no funciona. Todos queremos que nos enseñe a alguien que de verdad vaya siguiendo al Señor Jesús. ¿Has estado leyendo la palabra de Dios? ¿Te has estado conectando con el Señor en oración? Empieza ya a orar porque el Señor te dé un discípulo. Vamos adelante.